Bienvenidos a otro espacio más que hemos creado para ustedes el día de hoy en Ser 360. Como saben, estamos compartiendo junto con ustedes todas las experiencias vividas desde la cirugía plástica, no solo desde lo personal, en mi experiencia como cirujano, sino en lo personal desde la perspectiva y la experiencia de nuestros pacientes. Y por eso Ser 360 son los sueños estéticos y reconstructivos, así como los sentimientos a partir de la estética y la reconstructiva en la vida de cada uno. Hoy es un tema muy especial y muy cercano porque yo siempre he considerado que la cirugía plástica es la cirugía de la vida, no la cirugía de la vanidad, la cirugía de la vida porque hace que las personas a partir de ella puedan reencontrarse consigo mismas, recuperar de pronto algo de esa seguridad que habían perdido y ahora en la actualidad también podemos hablar de esa salud que se había perdido. La invitada de hoy es una persona que para mí fue bastante especial tratar porque fue una persona que conocí por medio de las redes sociales y vi en una situación no solo social y familiar, sino de salud que se encontraba y a partir de la cual consideramos que debíamos intervenir. Y bueno, hoy será una historia muy específica desde el sentimiento y desde la vida que Michelle, que está hoy con nosotros acompañándonos, nos va a compartir. Gracias, Michelle, por venir. Gracias por la invitación, doctor, muy agradecida. Bueno, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mitzel Solórzano y bueno, estoy acá en compañía de mi doctor favorito, el mejor de todos, el doctor Alan González. Y bueno, acá estamos para charlar un poco de lo sucedido. Bueno, pues mira que en realidad cuando fue la época asociada a ese momento que tú tuviste de vida, como de tanta desesperación, de tanta incomprensión y de tanta dificultad, es a donde me quiero remontar en este momento para que todos los que nos escuchan y tienen la posibilidad de vernos puedan entender de qué se trata. Tú eres una mujer que nació en Venezuela, ¿cierto? Correcto, Ok. sí. Y llevas unos años viviendo en Colombia. Sí, ya tengo 8 años en Colombia, en O- Bogotá. ok. ¿Tienes cuántos hijos? ¿Dos? Dos, tengo una nena pequeña de 5 años y un nene de 8. Vale. ¿Y nosotros ya cuánto llevamos de conocernos? ¿Casi 3 años? Sí, en noviembre cumplo 3 años desplantada. Imagínate cómo pasa el tiempo de rápido y cómo Sí, pasa la vida de rápido. Entonces, quiero que volvamos un poco a entender el por qué tú te pusiste implantes mamarios, por qué te operaste los senos. por un estándar ilógico, un estándar realmente muy banal. O sea, lo que pasa es que en Caracas, en Venezuela, más que todo, hay un sistema vanidoso muy grande. Entonces era complejo porque yo tenía 17 años en el momento que comencé a pensar que no encajaba en la sociedad, porque mis senos eran pequeños y mirabas alrededor y todas las mujeres parecían heces, todas eran voluptuosas de alguna forma. Entonces era mi complejo continuo, en la escuela era lo mismo, todas mis compañeras crecían, crecían y yo seguía pequeña. Entonces, cuando me gradué de bachiller, mi abuelita, que en paz descanse, me preguntó: ¿quieres un viaje o quieres implantes? Decidí los implantes, fue la peor decisión que pude tomar en mi vida, porque no sabía que unos 15 años después iba a ver las consecuencias de ello. Nadie me lo dijo, no hubo exámenes previos, simplemente llegué a quirófano, me pusieron los implantes y salí contenta en el momento, pero desde el inicio siempre tuve inconvenientes. Cuéntame eso, a ver, yo lo que puedo entender es que siempre las mujeres cuando piensan en hacer una cirugía estética y específicamente una cirugía mamaria, la motivación está asociada a las características de su interpretación de la imagen ante el espejo. Es En ese correcto. momento, ¿tú sentías que el problema era la forma o el volumen? Ambas, ¿Ambas? ambas, sí. La forma era diferente, entonces eso me acomplejaba muchísimo. Incluso recuerdo que pequeña me ponía cositas como para encajar. Y Y bueno, el tamaño también era muy pequeño, mucho más pequeño. Hoy en día no es pequeño, sin embargo, en ese momento sí lo fue. Desde la perspectiva
del cambio físico a partir de tu cirugía, ¿qué beneficios te trajo? Bueno, la autoestima por las nubes. Se elevó muchísimo mi autoestima. Obviamente al verme al espejo me gustaba lo que veía en el momento. Claro que era un poco grotesco, hoy en día lo veo de esa forma porque los implantes eran muy grandes y yo era muy delgada en ese momento. Sin embargo, una vez los coloqué, empecé a inflamarme, empecé como a engordar, a subir de peso y no cicatricé bien nunca. O sea, desde un inicio tuve como cierto rechazo a los implantes y yo comparaba con mis amigas que ya tenían implantes y efectivamente yo, o sea, mi proceso nunca fue normal, igual al de ellas. Ellas cicatrizaban rápido, la forma era distinta y como que mi implantación fue la que más problemas trajo en mi grupo de amistad. Vale, y tú te pusiste los implantes, estabas feliz. ¿En qué momento empezaste a sentir que en algo te estaba afectando tu calidad de vida y tu bienestar? Yo creería, bueno, realmente en el momento era muy joven y como que normalizaba todo, o sea, no le prestaba atención, como que, bueno, la vanidad pesaba un poquito más y mientras me viera bien en el espejo, como que no le daba mucha importancia. La juventud también, no tenía hijos. En el momento en que yo enfermo, yo tenía 33 años ya y todo empezó en pandemia. Empecé a tener como caída de la piel, una dermatitis que no se curaba con ningún tipo de crema. Y ahí comenzaron como los síntomas y bueno, obviamente ya llegó un momento que mi cuerpo colapsó y ya no era un síntoma, 2 síntomas que tenía que normalizar, sino eran 20, 30 síntomas en menos de 2 años aproximadamente. Y que de todos estos síntomas, ¿cuáles eran los que más limitación o más incomodidad o molestia te producían? Bueno, ya cuando estaba en yo digo, el nivel 100, porque ya estaba como en el colapso mi cuerpo, el peor síntoma era el brazo. La mitad de mi cuerpo derecha se adormecía totalmente y no la podía mover. Habían veces que yo pasaba hasta 5 días en la cama sin poder ni siquiera girarme porque el dolor era insoportable. Entonces prefería estar quieta. Y tenía como una manía que me hacía sentir mejor y era pegar mi espalda a la pared y sobarme con la parte plana o sea, como la pared es plana, como que me restregaba en la pared del dolor y eso hacía que me aliviara un poco. Incluso llegué a ponerme toallas y pasarme la plancha de ropa para sentir calor porque es que era un dolor insoportable. Estuve unas 3 veces en urgencias y me decían que era estrés laboral y en una de esas ocasiones, en la última vez que estuve, yo gritaba tanto del dolor que decidieron ponerme morfina en ese momento. Entonces, sin embargo, el dolor seguía. O sea, no había un medicamento que me curara esa molestia acá en el omóplato. O sea, era un dolor, doctor, que no puedo explicárselo realmente. Y aparte de eso, ¿qué más te afectaba? Ok, la piel. Mi piel era una cosa increíble. Hoy en día no está así, pero yo me hacía así, doctor, y se me caía. O sea, yo cualquier roce en mi piel era de caerse piel, empezaba a sangrar, botaba como un líquido, no sé qué tipo de líquido era, como transparente. Las piernas, los brazos, o sea, la espalda, era todo el cuerpo lleno de una dermatitis que parecía una cirrosis y nada la curaba, nada, podía ir al dermatólogo, después me colocaba 1000 cremas, no había cura para ello. Vale, desde el punto de vista de la energía, ¿cómo te sentías? Muy mal. Y a nivel espiritual, llegó un momento que le dije a Dios: "¿Por qué me abandonaste? O sea, tengo 2 hijos, ¿por qué no me dejas vivir si necesito luchar por ellos?". Y llegué a pensar que estaba sola. Aún me conmueve, es difícil es una herida que aún tengo en mí, que no he sanado, pero voy en ese proceso de aceptar lo que pasó, no como una victimización, sino de levantarme y tomar ese dolor y convertirlo en fuerza. ¿Por qué llegaste a ese punto de esa sensación de soledad? ¿Por la incomprensión? ¿Por la falta de encontrar un diagnóstico? Cuál fue la situación específica en la cual te viste metida que generó tanta impotencia y tantas sensaciones?
Los médicos no me daban solución y pasaban los meses, pasaba el tiempo y me decían que no tenía nada, que era algo psicológico, estrés laboral porque trabajaba en pandemia sentada. O sea, ponían cualquier cantidad de diagnósticos que no tenían un resultado. Realmente me hacían un diagnóstico, pero no había una cura. Entonces ese desespero, la falta de empatía, o sea, ¿cómo es posible que yo misma me haya diagnosticado por redes sociales? Si yo, el primer doctor que encontré fue usted. En ese momento recuerdo que escribí a preguntar cómo era el proceso. Luego paré, comencé como a hacer una recaudación de fondos, a hacer todo como para lograr la explantación, porque algo en mí me decía que yo tenía síndrome de Asia. Yo veía las historias, me metí en el perfil de Asia Recovery, de implantes de en Venezuela, en Argentina, en Colombia, o sea, y cada vez me llegaban más perfiles, y pude ver toda la información que usted tenía en su perfil y era algo exacto, o sea, era exacto a lo que yo sentía. Entonces ahí fue cuando yo me sentí identificada con todas esas mujeres que estaban sufriendo y dije, esto es lo que tengo y me autodiagnostiqué, por decirlo así, porque ningún médico lo hizo nunca. ¿Y cuánto tiempo llevabas y visitando médicos y sintiéndote que los exámenes no encontraban nada y que en realidad cada vez estabas peor? Bueno, todo empezó cuando di a luz a Camila, mi hija pequeña. Ahí empezó la dermatitis a salirme en la pierna. Luego no pude amamantarla porque mi leche me decían que no producía una vitamina, entonces mi hija estaba flaquita, chiquitica, a sus 4 meses de nacida. Era la misma criatura que había tenido al momento del parto. Y como que ese segundo embarazo detonó la enfermedad del todo, o sea, empezó la dermatitis, empezaron los dolores, subí muchísimo de peso, llegué a pesar 94 kilos, nunca había pesado tanto. ¿Tú cuánto mides? 1,67. Era un peso bastante elevado y bueno, ahí empecé como, o sea, a raíz que pasaba el tiempo, comencé a deteriorarme cada vez más. Era un síntoma, después otro, hasta que ya caí en cama y ya O sea, colapsé. estuviste en cama sin poderte parar porque estabas, Sí, aparte de todo, estabas deprimida, me imagino, ¿no? aparte. La depresión, yo lloraba todos los días y mis hijos me veían así. ¿Qué ejemplo les podía dar yo a ellos en ese estado? Les estaba prácticamente demostrando que la vida no valía nada porque su mamá estaba en una cama tirada. ¿Cuál fue el momento más triste de todo este paso? No poder vestir a mis hijos para llevarlos a la escuela. Yo me paraba del dolor llorando y les decía, hijos, no puedo, y tenía que mandar notas a la escuela y informar de lo que me estaba pasando y me pedían un soporte médico, me pedían algo y yo no lo tenía porque no había un diagnóstico. ¿Y qué sientes tú cuando las personas piensan que esto es una moda o que esto es algo que se inventan las pacientes para tener una ganancia secundaria? Cuando yo veo ese tipo de videos haciendo contenido sobre que mentimos, por decirlo así, o que somos una moda más del estándar de belleza actual, me siento indignada. Siento que se abren todas mis heridas y me provoca hacer 1000 videos y contestarle a todo el mundo que están equivocados, que yo soy un ejemplo de que la enfermedad existe, de que la enfermedad se puede curar a raíz de la explantación. Porque es que yo no tuve cura, doctor, hasta que usted puso las manos en mí y me sacó esos implantes venenosos. O sea, no hubo otra cura. Y cuando yo salí del quirófano ese día, recuerdo que toqué mis implantes, incluso me tomé una foto con ellos y la libertad que yo sentí fue increíble. O sea, me sentí una mujer totalmente libre, ya el dolor se había ido. Fue increíble, fue como un milagro. Yo digo que ese día yo tuve un milagro de Dios y usted tuvo en sus manos las herramientas para salvarme a mí la vida, porque iba a colapsar. Fíjate que me da muchas sensaciones escucharte porque nunca hemos tenido la posibilidad de hablar así y, y en realidad quisiera saber qué sentías tú cuando estabas haciendo esos videos junto a tus hijos, pensando en que vamos a ver de qué manera puedo salir yo de esta situación. ¿Cuál era el sentimiento en ese momento? Doctor, yo pensé que me iba a morir.
yo pensé que mis hijos se iban a quedar solos. O sea, perdóneme, es que me da mucho Tranquila. sentimiento esto. Yo pensé que ellos se iban a quedar solos y que nadie los iba a amar como yo. O sea, ellos necesitaban a su mamá viva, fuerte, y por eso hoy en día lo que le digo, convertí ese dolor en fuerza. Y en esos momentos, ¿tus hijos qué te decían? Mami, ¿por qué no te paras? Mami, quiero ir a la escuela. Mami, quiero ir al parque. Mami, ¿cuándo te vas a curar? Y cuando llegué a casa, sí, mami, ¿dónde están tus? Sí, sí, se Sí, me lo identificaron. preguntaron, claro, venían de esas cosas enormes y cuando me ven, mami, ¿dónde están? Y yo, no, hijo, ya se fueron, se fue la enfermedad, ya no existen, mejor, estoy mejor que nunca. Y les mostré el proceso, vieron todo, les gustó el proceso también. Obviamente hoy en día me ven entrenando, trabajando, emprendiendo, buscando como un futuro mejor para ellos y se sienten orgullosos de su mamá. ¿Qué edad tienen los niños? Hoy en día 5 la niña y 8 el nene. Ah, Son pequeñitos todavía. bueno, y desde esa perspectiva, una vez tú tomas la decisión de explantarte, bueno, yo recuerdo que vi ese video tuyo, me impresionó muchísimo y bueno, y empezamos todo el proceso para que te pudieras operar. Una vez tú te haces la cirugía y empieza tu proceso, ¿cómo fue eso? Para mí, doctor, cuando la primera noticia buena en ese proceso fue cuando usted me llamó. Que me llamó y me acuerdo que eran las 10 de la noche, que me hizo la consulta a las 10 de la noche. Yo estaba ya acostada dormida en pijama, cansada, no podía dormir. Y recibo esa llamada, hola, para la consulta, para verte. Y cuando me dice, bueno, usted ponga la fe, recuerdo las palabras suyas, usted ponga la fe, que yo pongo el resto. No se preocupe. Y para mí eso fue algo mágico. Yo ese día grité, lloré de todo y mis hijos se despertaron. Luego de eso, después vino la explantación, enseguida me contactó su equipo de trabajo, me llamó Claudia, me acuerdo. Bueno, te operamos el 10 de noviembre, es una fecha que tengo como un segundo cumpleaños, tal cual. Y después de la explantación, obviamente fue un proceso de recuperación aproximadamente de un año. No, tuve una pequeña recaída como al mes. Normal, totalmente normal tener recaídas durante ese proceso porque cuánto tiempo tuve esos implantes en mí, o sea, tengo que recuperar 10 12 años de implantes y bueno, ese fue como el proceso, una sola recaída en todo ese tiempo y hoy en día puedo decir que no tengo síntomas, solo me quedó mi dedito dormido por siempre, pero incluso hago entrenamiento de pesas hoy día de fuerza y no me molesta en lo absoluto. ¿Cuánto estás pesando en la actualidad? Ahorita, bueno, ahorita estoy pesando 66 kilos, pero no es de gordura, sino de masita muscular. Valga la aclaración. Sí, vale la Va- aclaración porque es un peso alto, pero no. Bueno, y ya desde la percepción tuya ante tu cuerpo, mis pacientes dicen muchas veces, doctor, mira, antes para mí lo más importante era el volumen, independiente de la forma, porque yo me quitaba el brasier y en realidad la forma no era la mejor, que creo que, bueno, en tu caso pudo haber sido similar. Pero una vez ellas se explantan, dicen, doctor, yo estoy feliz con la forma, ya no me importa el volumen. Ahora que yo te veo y veo que tienes volumen además, y yo me acuerdo ese día que te dije que no los ibas a extrañar a pesar de tantas cosas que habías pasado con ellos y que tu forma física iba a ser muy anatómica, te pregunto, cuando tú te viste al espejo, ¿cómo te sentiste? En el momento en que me vi, obviamente fue un choque a nivel psicológico, no lo comprendí como el mismo día, en el momento, y venía como de un proceso tan engorroso. Sin embargo, el resultado fue muy hermoso, muy armonioso. Me sentía como una quinceañera, como si hubiese regresado a mi adolescencia y evidentemente no tenía la forma en lo absoluto parecida a antes de implantarme. O sea, usted me hizo una reconstrucción total y quedó una forma muy linda, quedó un volumen adecuado con mi contextura, o sea, me siento armoniosa. Ya no es ese
que uno se va para adelante, que me voy a caer, que me pesa la columna. Tenía incluso una jorobita, una aquí atrás, y yo caminaba como así. Entonces, por el mismo peso de ya eso no existe. Entonces, como que uno se estiliza muchísimo más. Es decir, que desde esa perspectiva no solo fue un beneficio desde el punto de vista de la salud de tu cuerpo y de tu organismo, sino desde el punto de vista estético también, más comodidad y te percibes mejor. Correcto. Rejuvenecí como 10 años, doctor. Cuando tenía los implantes parecía que, no sé, me veía muchísimo mayor, 10, 15 años más de lo que tenía. Y hoy en día me preguntan la edad y no creen mi edad. Qué bueno, bueno, Entonces, imagínate. sí. Yo recuerdo que se te inflamaban las manos, se te inflamaban la cara. ¿Eso volvió? No, nunca más. ¿Tú, Nunca más. tú te hiciste algún otro tipo de tratamiento aparte de quitarte los implantes y la capsulectomía que te hicimos? Nada, doctor. Caer en sus manos y explantarme fue lo único que hice. Bueno, fíjate que sí, no puedo olvidar tu caso precisamente por toda esa situación y toda esa situación económica en la que estabas y todas las dificultades, y por eso yo siempre le decía a mi equipo, y siempre lo hacemos así: cuando vamos a ayudar a alguien lo hacemos de manera completa, donde asumimos todo, porque no tiene sentido hacer una parte y otra parte no. Y me reconforta de mi espíritu estar aquí sentado al lado tuyo y saber que todo esto no solo ayuda a transformar tu vida, sino la vida y el futuro de tus hijos y de tu familia. Y fíjate que ahí es donde me parece muy importante la valentía de estos testimonios que tú y mis pacientes dan, porque es la única manera de que las personas puedan saber a ciencia cierta de que, más allá de lo que se considere o el juicio que se pueda hacer, es que es la realidad individual de cada persona. Yo quiero preguntarte otra cosa, Michelle. A partir de esa cirugía, ¿cómo fue ese proceso de autorreencontrarse contigo misma, con tus sentimientos, con la que eras antes, recuperar como toda esa motivación? Me dijiste que estabas al borde del colapso. ¿Cómo fue todo ese proceso de recuperación? ¿Por qué te lo pregunto? Porque así como tú, sé que hay muchísimas mujeres que lastimosamente algunas se operan y no tienen la posibilidad de lograr, desde el punto de vista de reconstrucción, las expectativas, pero pues recuperan en parte su salud. ¿Tú consideras en la actualidad que ese tema, asociado también a las características de la forma y la proporción de tu seno, es importante? O sea, recuperar solo la salud, o recuperar la salud y tener una forma anatómica del seno, si es un verdadero complemento a lo que tú puedes sentir y para tu proceso de reincorporación nuevamente contigo misma. Sí, doctor, es muy importante porque primero hay que buscar una persona profesional como usted que sepa la técnica adecuada para generar el tema armonioso de la estructura del seno. Porque realmente, primero los doctores hablan de la explantación como si fuese algo satanizado y no es así, porque obviamente tenemos todo el derecho de curarnos, ¿cierto? Y me parece que la parte de la estética no sería como tal vanidosa porque somos mujeres y las mujeres requerimos vernos al espejo y aceptarnos a nosotras mismas de alguna forma. Con una sociedad como la que tenemos hoy día es muy complicado que una mujer se sienta cómoda con una estética falla en el sentido no de volumen, sino a nivel de forma, a nivel de armonía. Entonces, a mí me parece que cuando uno viene de un proceso de recuperación tan difícil, donde tienes más de 30 síntomas, donde se te cayó el cabello, las uñas, las pestañas, la piel se te arrugó, o sea, perdiste el brillo de tu rostro, las ojeras, por lo menos yo perdí la visión del ojo derecho, yo no veo por el ojo derecho. Entonces son un montón de cosas que vienen incluidas en ese paquete y además verte al espejo y no agradarte, creo que se suma a la depresión y ahí es donde empezamos a tener esos pensamientos intuitivos también, donde mejor me hubiese muerto o porque esto me pasa a mí, o sea, pasé todo esto, me explanté y ahora quedé mal. Entonces creo que una cosa lleva a la otra y que ambas se complementan, son cosas súper importantes, tanto la parte estética del proceso de recuperación después de la explantación, como obviamente la mejoría en los síntomas.
Vale, y tú en la actualidad, a partir de ese proceso de recuperación que has vivido tanto en lo orgánico como en lo físico y en la percepción de tu imagen ante el espejo, si el tiempo se devolviera, ¿qué información crees que hubiera sido fundamental para tú poder tomar una decisión un poco más consciente? Porque entiendo que te operaste a los 17 años, estabas bajo una influencia de un entorno social y cultural que de pronto la que no estaba de moda era la que no tenía el volumen. Pero entonces en este momento, ya que has vivido todo ese proceso, ¿qué crees tú que faltó? Doctor, bueno, yo me operé casi cumpliendo o sea, cumpliendo los 18 Ujú. y era muy joven como para tener la madurez que tengo hoy día y entender que esto conlleva a otra cosa. Sin embargo, me hubiese gustado que la persona que me implantó no hubiese sido por economía o por ganar la cirugía, sino que me hubiese informado más en el tema de, bueno, tu ADN no es compatible o vamos a hacerte este estudio y miramos si eres alérgica al silicón, o sea, cualquier cosa. Aparte, yo me operé la primera vez con los implantes PIP. Fueron los primeros implantes que tuve. Cuando llegó la noticia de que eran unos implantes defectuosos, en Venezuela se hizo como una jornada y nos quitaron a las mujeres de forma gratuita los implantes PIP y nosotros llevábamos los nuevos implantes que fue los que usted me retiró. Esa cirugía, esa segunda cirugía fue a los 4 años. En el momento que a mí me hacen la segunda cirugía, me ponen unos implantes muchísimo mejor. Creo que eran Motiva, si no estoy mal, realmente no recuerdo en este momento. Y esos implantes tampoco funcionaron. Ya no venía del implante como tal, del silicón, de que si era de agua, solución salina, sino ya venía de algo en mi cuerpo, o sea, de mi ADN, de mí. Entonces, si ese doctor o esa doctora me hubiese advertido todo esto, viendo una niña de 18 años, porque era una niña, yo nunca me hubiese puesto implantes. Quizás hubiese buscado otra alternativa de reconstrucción, de grasita, alguna otra cosa, pero también era otra época, no estaba tan avanzada el tema de las técnicas. Fíjate que yo siempre les digo a las personas cuando me reúno y hablamos de este tema, que termina siendo un tema polémico, el de la asociación a los implantes, donde muchas están felices y me alegra que estén felices. Y les digo, el tema no es ser amigo o enemigo, el tema es el bienestar de las personas. Y desde esa perspectiva, en la medida que tú tengas mayor cantidad de información con respecto a las posibilidades, es como andar en una moto. Si tú Ujú. sabes exactamente las señales de tránsito, la manera de manejarla, la prudencia con la que lo debes hacer, pues seguramente nunca te vas a estrellar, pero si no lo conoces, puede hacer que tengas un accidente y un accidente fatal. Entonces, desde ese punto de vista, yo te pregunto, cuando tú te operas, has vivido todo esto, entiendes perfectamente que pueden existir unos riesgos asociados a una respuesta a un cuerpo extraño, que tu organismo puede tener una predisposición, como lo has venido diciendo, y que ha afectado tu vida. Desde la perspectiva humana, ¿cómo fue la situación de todo este entorno que viviste por parte de tu esposo o de tu pareja? Ok, nos alejamos mucho en el proceso. Al inicio él no comprendía qué tenía, porque claro, los médicos decían que no tenía nada, que todo estaba en mi cabeza o que era estrés. Entonces él como que se afincó con los médicos, se guió por el diagnóstico de ellos y no entendía por qué yo lo manipulaba según en mi estado físico, o por qué gritaba de dolor en la cama, o por qué me paraba y me masajeaba con la pared. O sea, él no comprendía esas cosas y eso a mí me dolió mucho en su momento. Obviamente, nos desligó mucho como pareja. Yo no podía tener intimidad con él. El dolor era una cosa que me dolía muchísimo. Aparte que eran continuas infecciones de orina, entonces era el dolor del vientre, de la uretra. O sea, era todo ese dolor que tenía ahí más el dolor de la espalda, entonces para mí era muy complicado ser mujer en ese momento. Y eso tampoco lo entendía él porque no sabía que tenía. Entonces sí hubo un alejamiento hasta que usted llegó
Y obviamente él vio otra cosa en mí, vio un diagnóstico verdadero. Después de la explantación me recuperé y las cosas cambiaron. Sin embargo, sí hubo mucho alejamiento en el proceso. Sí, claro, y es que es una situación obviamente que por ser incomprendida también es valorada de una manera o juzgada de una manera bastante cruda por parte de muchas personas. Y creo que eso es una de las situaciones, si tú me corriges, a las cuales están expuestas la mayoría de las pacientes que pudieran en un momento determinado pensar en que la asociación de los síntomas o de las cosas que presentan pueden estar relacionadas con sus implantes. ¿Tú te sentiste así también? No, realmente yo siempre supe que eran los implantes, o sea, algo en mí lo sabía. Por eso cuando a mí me escriben muchas mujeres a preguntarme a raíz de los videos, ¿cómo sé que es síndrome de Asia? Y yo simplemente contesto, mi cuerpo lo sintió, mi espíritu lo sintió, o sea, era algo que yo sabía que eran los implantes, doctor. No, no sé cómo explicárselo, pero creo que era algo, no sé, espiritual, que no sé O sea, cómo tú empezaste a explicarlo. ver la información que había con respecto a esa posible asociación y tú de una hiciste como una conexión con esa Correcto, información y dijiste entonces por aquí sí puede ser ya que no me han encontrado ningún diagnóstico hasta la fecha. correcto. Hice un clic. Cuando yo entré a su perfil, hice un clic total. O sea, que vi todas las mujeres que se habían explantado los síntomas, fue un clic inmediato. Y cuando tú le contabas eso a tus doctores que te estaban tratando y no sabían qué tenías, o a las personas que estaban en tu entorno y no sabían qué tenías, ¿qué te decían? Que no podía hacer eso porque, bueno, la mayoría de mis amigas aún conservan implantes, incluso algunas tienen biopolímero y no han tenido las mismas, como los mismos problemas que yo. Quizás sí tienen uno que otro síntoma, pero lo normalizan en el momento, entonces no han tenido como tal una recaída tan grande como la mía, perdón, una caída tan grande como la mía. Sin embargo, me sentía muy poco comprendida por eso, porque la gente me decía que era una en un millón. Y cuando yo empiezo a investigar, no, no era una en un millón. Incluso cuando yo comencé a ver las redes, seguí el perfil de una chica que perdió un ojito, me acuerdo de ella, y justo cuando se acercaba la fecha de mi explantación con usted, ella falleció. Y eso a mí me marcó de por vida, ella era mamá también. Y y eso me marcó muchísimo porque yo dije, ella pudiese ser yo por una mala decisión, por un estándar. O sea, realmente vale la pena perder tu vida, tu familia, tu pareja, tus hijos, todo por tener los pechos grandes. O sea, realmente, Y fíjate que ahí hay una cosa importante y quisiera saber tu sentir, porque una de las situaciones a las que se ven sometidas todas las mujeres, no solo tu caso, sino la mayoría, es que obviamente uno de los momentos más felices, según ellas me han comentado, es estar en embarazo y tener sus bebés. ¿M? Y a partir de eso la vida se transforma para la pareja, ¿no? mm, Pero en el caso de las mujeres, pues obviamente los cambios físicos también son bastante fuertes. Y desde ese punto de vista, los senos es una de las zonas que más cambios presenta, ¿m? Por el aumento del volumen, por la misma lactancia y obviamente por la pérdida de peso posterior. Eh, es importante siempre pensar en que tú te quieres ver mejor, ¿no? Y desde ese punto de vista, si tú hubieras sabido en ese momento que a partir de tratamientos sin implantes podías alcanzar a recuperar las características de la forma y la proyección independiente del volumen, ¿tú crees que ya después de toda esta experiencia tu decisión hubiera sido la misma? no. Yo creo que me hubiese guiado por la otra opción. Hubiese dejado los implantes a un lado. Sin embargo, en ese momento era difícil tomar una decisión por el estándar que había en mi país, que era un alto contenido de vanidad. Era lo que, o sea, recuerdo que la serie que se veía era Sin tetas no hay paraíso. Entonces era ese chip que te metían en la cabeza desde que estabas pequeña y era difícil comprender eso. Bueno, y fíjate, ahora que ya lo has vivido de tener los senos grandes
y ahora que no los tienes tan grandes porque tampoco te los veo tan pequeños, me parece que están proporcionales a tu cuerpo, tu sensación como mujer y tu percepción ante el espejo, haciendo un análisis comparativo un poco más objetivo, ¿cuál es la mejor versión? Esta, sin dudarlo. ¿Por qué? Me siento más viva, me siento libre, tengo una libertad, o sea, ya no me pesa, ya no me siento con ese peso en mí, tanto físico, emocional y espiritual, porque son tres factores que hablamos acá, no es solo lo físico, no es solo lo estético, es algo en ti que cambia, te liberas, o sea, es una libertad que sientes de que quieres comerte al mundo, de que ahora llegué yo para calmar ese dolor y enfrentar. Bueno, y hablaste un poco de la intimidad. Te pregunto, una vez tú te explantas y recuperas tu vida de pareja, ¿en algo afecta haber sido operada, haberte explantado y tener el pecho ahora un poco más pequeño, pero con una forma muy anatómica? No, para nada. No, es que es mucho mejor. Las, las Es, los es pacientes me mejor. dicen, me siento más sexy, doctora, antes. ¿Eso es cierto? Sí, es mucho más lindo porque es que en la misma armonía del seno, la forma redonda, el pezoncito pequeñito, o sea, todas esas cositas, esos pequeños detalles que usted le pone, hacen que uno visiblemente se vea muy lindo. O sea, yo me miro al espejo y es una forma linda, es una armonía. Como le decía, días después de la explantación me sentía como una quinceañera, como cuando tienes 15 años y es lindo la forma, lo que ves, lo que miras al espejo, pero definitivamente uno se siente más sexy, es más lindo, es más armonioso, tiene mejor forma. Tú que hablas con tantas mujeres precisamente por esta experiencia que has tenido y porque cada día, en la medida que aumenta el nivel de información, las personas se hacen un poco más conscientes de una nueva realidad que es esto. em, ¿Percibes que hay muchas personas viviendo procesos similares al tuyo? Sí, son muchas las mujeres, muchas, muchísimas. Y la cantidad de mujeres que no pueden explantarse, doctor, sería genial que aprobaran la ley que se está moviendo ahorita en este momento para la explantación en las EPS y eso sería magnífico porque la cantidad de mujeres con las que yo he hablado es increíble. O sea, yo no tenía idea que habían tantas mujeres sufriendo esta enfermedad y viven con ellos, continúan sus vidas, siguen trabajando con sus dolores, o sea, y son madres también, son madres y eso le toca a uno el corazón porque es que una madre tiene que ser fuerte, una madre tiene que estar al día en todo y estar ahí firme para sus hijos. Pero si la mamá, que es el pilar, no está bien, los niños no lo van a estar tampoco y ese es el dolor. Debería realmente la EPS y todo este sistema de salud apoyar más a las mujeres con implantes enfermas del síndrome de Asia, porque el síndrome de Asia sí existe, obviamente. No está aún aprobado, pero existe físicamente, lo tenemos, lo tuvimos muchas mujeres y lo tenemos, lo tienen. O sea que tú podrías pensar que muchas de las situaciones que se viven en la actualidad, en la medida que haya más sensibilidad y más conciencia de que se trata de una enfermedad, las opciones para todas estas mujeres pudieran ser mayores, ya que el sistema de salud les permitiría poder acceder a los servicios, no desde la vanidad como piensan muchas veces que si es algo asociado a los implantes, pues es vanidad, sino desde la salud, porque al retirarse los implantes podrían recuperar su salud. Correcto. Sin embargo, yo soy un claro ejemplo de ello porque a mí la EPS no me quiso operar porque lo veían como un tema de vanidad, de cirugía estética y no estaba incluido en su servicio. Entonces, yo pasé meses luchándome esa cirugía y fue casi que, o sea, no se logró, pero usted para muestra un botón. Entonces, sí, sí me parece que la EPS debería enfocarse y el sistema de salud como tal debería enfocarse un poco más en esto porque realmente es algo que te mata en vida. O sea,
te mata en vida, no existes en ese momento, no tienes cabeza, no estás bien a nivel mental, a nivel espiritual, a nivel físico, entonces no tienes nada que ofrecer al mundo. Por ello, sería excelente que se aprobara esto, que se entendiera a raíz de tantos casos y tantos diagnósticos y tantas mujeres que hemos alzado la voz, que efectivamente es necesario para que la sociedad siga creciendo y para que las niñas que vienen detrás de nosotras entiendan los riesgos de todo esto y que hay otras opciones como la suya, doctor, de verse lindas, estéticas, hacerse sus retoquitos, sus cositas, pero de una forma saludable. Porque tampoco está mal, o sea, está bien que como mujer, como hombre, seas quien seas, te quieras mirar lindo, te quieras sentir cómodo contigo mismo, pero primero la salud, ¿no? Hacerlo con una persona que realmente sepa, que tenga la experiencia, que no te busque, que no busques un doctor solo ay, bueno, me voy a ir a poner implantes y ya, no, sino que busques una persona que realmente te oriente y te ayude y te haga entender que hay algo detrás de eso. Y en el caso de usted, usted no coloca implantes, deja una forma armoniosa, es perfecto su trabajo, entonces, ¿por qué no tomar otras opciones y mirar otras opciones que hay en vez de enfermarse? No, está claro, Michelle, que existía y aún existe mucha desinformación al respecto y lastimosamente muchas mujeres todavía no saben que se pueden operar sin implantes y que pueden lograr resultados exitosos a partir de eso. Obviamente hay un fenómeno de la cicatriz, que la cicatrización, pues sí, como yo les digo a todas las pacientes, es inherente a cada una y obviamente están sus cuidados poder lograr el mejor resultado. En este tipo de cirugías de explantación, pues también hay cosas asociadas a la necrosis grasa, cosas que se presentaban y que tú también las tuviste, pero que se fueron superando en la medida que va pasando el tiempo posoperatorio, como yo te he dicho. Pero este espacio precisamente está hecho para eso, para que las personas puedan vivir la experiencia. De pronto aquí no estamos pontificando de lo que las personas tienen que hacer, pero sí por lo menos queremos informar y que se sepa desde el punto de vista real cómo fue esa experiencia y cómo fue esa vida. Tú no sabes cómo me alegra verte así de Mm. bien, ¿m? Verte, me acuerdo de esos ojitos todos apagados, hinchados, tristes y verte ahora reconfortada y fuerte y feliz, me hace muy, muy feliz a mí también. Quiero que, por favor, ya para despedirnos, nos regales un mensaje de tu experiencia de en qué enriqueció todo este proceso tan difícil que tuviste que tener en un momento determinado de tu vida, esa vida tuya. ¿De qué manera encontraste en esa tristeza, en esa soledad, en esa incomprensión, fortaleza, tranquilidad y ánimo de superación? Bueno, puedo decir primero Dios. Dios me guió hacia usted. Yo siempre digo que ese día en quirófano estuvo Dios junto a usted. Nunca se me va a salir eso de la cabeza porque yo siento que Él tomó sus manos y me salvó junto con usted. Muy agradecida por eso, primero que nada. No se lo había expresado nunca así Ujú. de esta manera. Salvó mi vida, doctor, salvó la vida de mis hijos y salvó mi hogar, salvó mi espíritu. Y puedo decir que hoy en día quiero y necesito llevar el mensaje de que todas las mujeres tienen que permanecer con el amor propio intacto, tienen que entender que hay otras opciones para poder recuperar o lograr lo que desean con su cuerpo. Tienen que saber también que acá no estamos satanizando los implantes, pero sí es importante que se informen de lo que puede suceder a raíz de ellos. Yo pasé 12 años con mis implantes y en el último año me enfermé. No es algo que pueda pasarte de inmediato, como puede que sí, todos los cuerpos son diferentes, pero es muy importante que te informes con el médico
que vayas a realizarte tu procedimiento, que sea una persona que realmente sepa lo que está haciendo, una persona que realmente conozca de técnicas y una persona que no sea eh, que sea espiritual. Yo tuve esa suerte con el doctor Alan, es una persona súper espiritual, me inspiró mucha confianza y mi consejo simplemente es ámate, quiérete, cuida tu salud y enfócate en lo importante que es un buen médico, porque un buen médico siempre te va a guiar por el mejor camino y te va a decir cómo puedes mejorar tu vida estética, tu vida espiritual y conservar obviamente tu salud, que es lo más importante. Pues Michelle, mira, gracias nuevamente por estar aquí. Sé que tuviste que dejar un espacio de tu familia para venir y compartir con todas las personas que seguramente nos van a escuchar. Me hace muy feliz poder verte así, ver ese futuro y todas esas ganas que tienes para seguir saliendo adelante. Te felicito por esa capacidad de recuperación y ya sabes que siempre puedes contar conmigo y con todo mi equipo porque nos hace muy feliz ver la transformación de las vidas de nuestros pacientes a partir de lo que Dios nos ha permitido hacer. Entonces, Gracias, doctor. ahí seguimos en contacto. Claro que sí, gracias por la invitación, muy agradecida. Bueno, pues en realidad muchas gracias a todos los que nos escuchan y los que han tenido la oportunidad de vernos. Este es un momento muy especial para mí y poder compartirlo junto con ustedes en Ser 360 hace que valga la pena todos estos esfuerzos que tanto los chicos desde la producción, desde la creación y por supuesto nuestros invitados sacamos este momento para poderlo tener junto a ustedes. Como saben, vamos a seguir trabajando para poder contar más historias y poder que todos entendamos que definitivamente la sociedad la podemos seguir construyendo a partir del respeto, de la comunicación y sobre todo la información. Nos seguimos viendo.